¿Cómo están, queridos estudiantes? Espero que estén muy bien. Aquí nuevamente la Miss Victoria con los estudiantes del poderoso angloamericano. Esta vez voy a venir con el área de matemática. Nuestro tema será medidas de capacidad y peso. Primeramente les voy a saludar. Si es en la mañana, ¿cómo es en quechua, chicos? Sumaj ponchay yachacheskuna. Si me van a ver en la tarde será Sumaj Sukaya Yachacheskuna. Espero que estén muy bien todos ustedes. Muy bien. Nuestro tema, como les decía, será medidas de capacidad y de peso. Tenemos aquí diversas mediciones, objetos que utilizamos para medir. Aquí tenemos para medir objetos sólidos y aquí la capacidad que se miden los objetos líquidos. Envases, aquí tenemos envases para medir productos líquidos. Y aquí tenemos la balanza que mide productos sólidos. En este caso tenemos las verduras. Aquí tenemos diferentes balanzas que están pesando aquí papa y aquí están pesando tomates, ¿no es cierto? La diferencia quiero que entiendan, la capacidad se refiere al líquido y el peso es los objetos sólidos. Bien, empecemos. ¿Qué son las medidas de capacidad y para qué sirven? Las medidas de capacidad se emplean para medir la cantidad de contenido líquido de un recipiente y la unidad básica es el litro. En esta casita tenemos 1 litro de agua. La capacidad se mide la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Por ejemplo, la capacidad de una botella es la cantidad de líquido con la que podemos llenarla. ¿Hasta dónde se puede llenar? Por ejemplo, aquí tal vez será 2 litros, será 1 litro, tal vez esto menos, ¿no es cierto? Según la capacidad que tenga, ¿no? Aquí tenemos diferentes objetos para medir también líquidos. Puede ser refresco, gaseosa, aceite, aquí tenemos vinos. Otra forma de llamar a la capacidad es volumen. Digamos que la capacidad es el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio. Para medir el volumen de un objeto se utilizan las medidas de capacidad. Tenemos aquí diferentes envases para medir líquidos, ¿no es cierto? Bien. Seguimos. ¿Cuál es la unidad de medida para calcular la capacidad de un recipiente? La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es que les había dicho ya, ¿no? Es el litro. Observa, esta jarra tiene 1 litro de agua. El litro es la unidad de medida que se utiliza para medir la capacidad de un recipiente. Otras medidas que también suelen utilizarse son, aquí tenemos, si repartimos este litro de agua en 2 jarras más pequeñas tendremos 2 jarras de medio litro. Se representa así, 1 sobre 2, eso quiere decir medio litro. La L es el litro, ¿no? El litro es igual a 2 medios litros, medio litro más medio litro. Medio litro es igual a la mitad de 1 litro, ¿sí? Cuarto de 1 litro es la cuarta parte de 1 litro. Tenemos aquí un ejemplo. Este litro tiene 4 cuartos. Si queremos repartir 1 litro en 4 partes iguales, tendremos 4 recipientes de cuarto litro. Cuarto litro más cuarto es medio, más otro cuarto y más otro cuarto se hace todo el litro entero, ¿no es cierto? Para entender mejor, aquí tenemos otro ejemplo. 1 litro es igual a 2 medios litros, medio litro más medio litro. O también 1 litro es igual a 1, 2, 3, 4 cuartos litros. 1 litro tiene 2 medios litros. Este medio litro más este medio litro hacen el litro entero, ¿no es cierto? Bien. Seguimos. Medidas mayores y menores del litro. Las otras medidas utilizadas son el resultado de multiplicar y de dividir el litro, de manera que los múltiplos son las medidas que son más grandes y los submúltiplos son las medidas que son más reducidas de 1 litro. Hay muchas medidas de capacidad, pero estas son las que más utilizamos. Que tenemos el kilolitro, que se representa KL, se simboliza. Hectolitro, su símbolo es HL. Decalitro, DAL. Y el litro, que es la base, ¿no? Luego tenemos medidas menores, sería el decilitro, centilitro y el mililitro. Ahora vamos a explicarles. Las unidades de capacidad son estas. El litro, se representa la L, es la unidad principal de medida de capacidad.
tiene los múltiplos que son unidades mayores que el litro. Tenemos en este caso el decalitro que tiene 10 litros, hectolitros, 100 litros y el kilolitro, 1000 litros. Aquí tenemos decalitro, sería de aquí 10 litros, 100 litros y 1000 litros. Los submúltiplos son las unidades menores que el litro, quiere decir de aquí hacia abajo, ¿no? Son menores. El decilitro tiene 0,1 litros, se lee décima parte del litro. El centilitro tiene 0,01, se lee centésima parte del litro. Y el mililitro tiene 0,001, equivale a milésima parte del litro. El sistema de medidas de capacidad es decimal. Cada unidad es 10 veces mayor que la unidad inmediata inferior o 10 veces menor que la inmediata superior. Por ejemplo, aquí yo tengo un kilolitro, recorro 1, 2, 3. 3 espacios sería entonces, multiplico por 3 ceros, o sea 1000, sería un kilolitro es igual a 1000 litros. Pero si hago al revés, un litro, ¿a cuántos hectolitros equivale? Si corro hacia la izquierda, sería 1, 2, pero como no puede estar solo, entonces sería, escribo 0,01 litros. Muy bien, ¿sí? La diferencia entre cada medida es de 10 veces mayor o menor. Se va agregando un cero por cada posición que se tiene. Las posiciones que se toman en cuenta son las que se ordenan todas las unidades de medida. Con ello se desplaza la coma de los decimales hacia la derecha o a la izquierda según sea el caso. Tenemos aquí un ejemplo. Inciso A, convertir 4 hectolitros en decilitros. Debido a que hectolitro y decilitro hay 3 espacios o posiciones, se puede multiplicar por 1000. ¿Por qué digo es 1000? Aquí dice de hectolitro, aquí está hectolitro. Recorro a decalitro 1, a litro otro y a decilitro otro. Serían 3 espacios. Entonces 3 espacios son los 1000, equivale a 1000. Entonces multiplico 4 por 1000 es igual a 4000 litros. Quiere decir que 4 hectolitros es igual a 4000 decilitros, ¿no? Pero ¿qué pasa si al revés, de menor a mayor? Por ejemplo, aquí convertir 7 litros a hectolitros. Tenemos nuevamente las medidas. De litro a decalitro un espacio, a hectolitro otro espacio, son 2. Como no puede estar solo el 0, entonces pone 0,07 hectolitros. ¿Sí? A la derecha se multiplica y a la izquierda se divide. Muy bien. A ver aquí. Hay unidades de medidas menores que el litro que se utilizan para medir el volumen de objetos pequeños, no solo grandes, ¿no? Por ejemplo, un frasco pequeño, una jeringuilla o la capacidad de una lata de refresco también, y hay muchos más para medir, ¿no? Aquí tenemos objetos para medicamentos, los jarabes no nos dan por litros, nos dan en envases pequeños, ahí se utilizan las medidas menores, como también las jeringuillas, mucho menores que del jarabe, ¿no? Ahí tenemos jeringas y tenemos, como decía aquí, latas de refresco, ¿sí? Que es más grande, ¿no? Mide más que la jeringuilla o que el jarabe, ¿no? La relación con el litro es el siguiente. Un litro es igual a 10 decilitros. El litro es igual a 100 centilitros y ese litro equivale a 1000 mililitros. Bien, seguimos. Medidas mayores y menores del litro. Las otras unidades utilizadas son el resultado de multiplicar y de dividir un litro, como le había dicho, de manera que los múltiplos son las medidas que son más grandes y los submúltiplos son medidas más reducidas que un litro. Tenemos aquí el múltiplo kilolitro, hectolitro, decalitro y la unidad sería el litro. Submúltiplos decilitro, centilitro, mililitro. Cada unidad de capacidad es 10 veces mayor que la inmediata inferior y 10 veces menor que la inmediata superior. Es igual, como aquí decía, un kilolitro es igual a 10 hectolitros, 100 decalitros, 1000 litros, 10.000 decalitros y 100.000 centilitros o 1.000.000 de mililitros. Seguimos. Instrumentos para medir la capacidad. Hay diversos instrumentos para medir la capacidad. Están diseñados para poder determinar el contenido del líquido dentro de un contenedor, pero también hay instrumentos que permiten saber el contenido de gaseosas o líquidos. De esta manera es que se puede determinar qué tanto se puede llenar o desechar un líquido. Aquí tenemos medicinas, como había dicho, por ejemplo, medicamentos que indican que se debe tomar una medida, sea una onza o una cucharada, para aliviar alguna enfermedad. Ahí tenemos, ¿no?
También los biberones, los de los bebés o las medidas que poseen vasos especiales para realizar mezclar batidos que dependen de añadir la medida exacta como los usados en la pastelería. Instrumentos de medición de capacidad que son elementales. Los que suelen encontrarse en los laboratorios químicos son la probeta, tubo de ensayo, jarra graduada, que permiten determinar la justa medida de un líquido de cualquier tipo que sea vertido dentro de ellos. Tenemos aquí medidas, ahora sí tenemos las medidas de peso, terminamos, ¿no? Las medidas de capacidad. No olvidemos que medir es comparar un patrón definido universalmente. El instrumento para calcular la masa se llama balanza. Tenemos aquí diversos modelos de balanzas, ¿no? Alguna vez han debido ir al mercado ustedes, ¿no? Bien, el peso es una unidad de medida. Medir es comparar. La unidad de medida de la masa o peso es el gramo y se escribe una G. G es el símbolo. Sus múltiplos son decagramo, hectogramo, kilogramos y sus múltiplos son decigramo, centigramo y miligramo. Si se dan cuenta, se parecen a las medidas de capacidad. ¿Qué es el peso y en qué unidades se mide? Ahora sí eso hay que saber esta parte, la parte de masa y peso. El peso de un cuerpo es la fuerza con que lo atrae la tierra y depende de la masa del mismo. Un cuerpo de masa el doble que otro pesa también el doble. Se mide en newtons, también en kilogramo, fuerza, dinas, onzas. Tenemos ahí la masa. Es la misma masa, sea aquí, sea en la luna, es la misma. Lo que varía es el peso. Diferencia entre masa y peso. Masa es la magnitud escalar. Se mide con una balanza en el sistema internacional en kilogramos. Y es invariable, mientras el peso es la magnitud vectorial, se mide por el dinamómetro en el sistema internacional en newton por ser una fuerza. Es variable porque depende del lugar del universo en que está el cuerpo. Como les decía, en la luna va a pesar menos nuestro cuerpo. ¿Son lo mismo la masa y el peso? Todos los cuerpos están hechos de materia, algunos tienen más materia que otros. Por ejemplo, pensemos en dos pelotas de igual tamaño o volumen. Una de golf hecha de material duro como el caucho y otra de tenis hecha de goma. Aunque se vean casi el mismo tamaño, una tiene más materia que la otra, obviamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos de golf y de tenis, ¿no? Como la masa es la cantidad de materia de los cuerpos, diremos que la pelota de golf tiene más masa que la de tenis. Lo mismo ocurre con una pluma de acero y una pluma natural. Ahí tenemos una pluma natural y una de acero. ¿Cuál creen que tiene más peso? La de acero, ¿no es cierto? La masa se mide usando una balanza. Hay diversos tipos de balanzas. Bien, seguimos. Y el peso, atención a lo siguiente, la masa, la cantidad de materia de cada cuerpo es atraída por la fuerza de gravedad de la Tierra. Esa fuerza de atracción hace que el cuerpo o la masa tenga un peso que se cuantifica con una unidad diferente que es el newton. Ahí tenemos 5 unidades de 1 kilogramo y su masa es 5 kilogramos, ¿no? De este peso. Entonces el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa y ambas magnitudes son proporcionales entre sí, pero no iguales, pues están vinculadas por el factor de la gravedad de la Tierra. ¿Qué es peso y en qué unidades se mide? El peso de un cuerpo es la fuerza con que atrae la Tierra y depende del mismo. Un cuerpo de masa, el doble que otro, pesa también el doble, ¿no? Aquí tenemos la diferencia. De acuerdo al sistema internacional, la medida estándar del peso o la unidad de medida es el gramo y se escribe G. Sus múltiplos son decagramo, hectogramo, kilogramo y los cuales representan 10, 100 y 1000 gramos respectivamente. ¿Cuáles son las medidas de masa y peso? La masa es la cantidad de medida de materia de un cuerpo que se mide en una balanza y su unidad de medida es el kilogramo. Peso es la cuantificación de la fuerza de atracción gravitacional ejercida por un cuerpo que se mide en newtons. Miren la diferencia entre masa y peso. Masa 120 kilogramos y el peso en la luna, la persona en la luna pesa mucho menos, ¿no es cierto? Es por la fuerza de gravedad.
Masa y peso, la piedra tiene materia, tiene una masa. Si en la mano tenemos una piedra, sentimos sensación de pesantez. La piedra pesa. Un globo puede ser más grande que una piedra, pero no necesariamente más pesado si no tiene más masa. El peso no es lo mismo que masa. Diferencia entre masa y peso. La masa es la materia que tienen los cuerpos, se relacionan con el número de partículas que la conforman. Se puede medir en gramos, libras, kilogramos, onzas, toneladas, etc. Más pesos, ¿no? El peso, en tanto, es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la gravedad y va a depender de la masa del cuerpo. Se puede medir en newton, libras, fuerza, kilos, fuerza, etc. En otras palabras, podemos definir que el peso es la masa, es la gravedad. Si un objeto tiene una masa de 1 kilogramo en la Tierra, en la Luna, aunque pesaría solamente una sexta parte, eso quiere decir que la masa es la misma, pero el peso va a variar en la Tierra o en la Luna, ¿no? Es la que quiero que entiendan la diferencia. Relación entre masa y peso. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, tiene un valor fijo y característico para ese cuerpo. Vale lo mismo en la Tierra que en cualquier otro punto del universo. En el sistema internacional se expresa en kilogramos. Peso es la fuerza con que la Tierra lo atrae. Todos los cuerpos caen hacia la Tierra con una aceleración en metros de 9.8, por lo que la fuerza que actúa sobre ellos es en newton, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la masa, es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo. La masa es la propiedad característica de cada cuerpo. Tiene el mismo valor en cualquier punto del universo. En cambio, el peso, miren, no es una característica del cuerpo. Tiene diferentes valores para un mismo cuerpo, dependiendo del lugar del universo en que se encuentre. Les dije el ejemplo de el peso de una persona aquí en la Tierra o en la Luna, ¿no? La masa mide la tendencia que tiene el cuerpo a permanecer en estado de reposo, mientras el peso depende del valor de la gravedad del lugar en el que se encuentra el cuerpo. La masa en el sistema internacional se expresa en kilogramos y el peso se expresa en newtons. La masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial. Unidades de medida del peso. Tenemos el kilogramo, que es la unidad de medida de la masa. Se escribe kg. 1 litro de agua equivale aproximadamente a 1 kilogramo también. El gramo, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. 1 kilogramo aquí decía 1000, ¿no? Un gramo es equivalente a 0,0 porque va hacia la izquierda. Recuerdan que les dije que de menor a mayor se divide, entonces sería, si aquí está el gramo, recorre, no sé, 1, 2, 3 espacios. Es por eso que dice 0,001 kilogramo. 1 centímetro cúbico de agua es aproximadamente 1 gramo. Medio kilo y cuarto kilo. Aquí tenemos 1 kilo, tiene 2 medios kilos y a la vez este kilo tiene 4 cuartos kilos, como en los litros. En el lenguaje cotidiano, 500 gramos equivalen a medio kilo y 250 es un cuarto kilo, porque si de 1000 dividimos entre 2 sería 500 y la cuarta parte a 250, ¿no? Bien, chicos. Para no olvidar, ¿cuáles son las medidas de peso? Son las medidas empleadas para calcular el peso de un cuerpo, es decir, la cantidad de materia que hay en él. De acuerdo al sistema internacional, la medida estándar de peso es el gramo, que se representa con la G, junto a los múltiplos que son decagramo, hectogramo y kilogramo, los cuales representan 10, 100 y 1000 gramos respectivamente, ¿no? Por debajo, en cambio, hay también medidas que son submúltiplos conocidos como, que dijimos, decigramos, centigramos y miligramos. Generalmente usamos el kilo, por ejemplo, un niño pesa 35 kilogramos. Un paquete pesará 2 kilogramos, una roca pesa 200 kilogramos. Varían, ¿no? Según el peso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las medidas de masa y peso? Entonces, masa es la cantidad de materia de un cuerpo que se mide en una balanza y su unidad de medida es el kilogramo. Peso es la cuantificación de la fuerza de atracción gravitacional ejercida sobre un cuerpo. Medidas mayores y menores al gramo. Las medidas mayores serían kilogramo, hectogramo, decagramo, ¿no es cierto?
Y aquí tenemos las medidas menores más, ¿no? Tenemos aquí el gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Son las medidas menores. A ver, calcularemos las siguientes conversiones. Dice, inciso A, 9 kilogramos a gramos. No olviden, tenemos el kilogramo aquí. 9, dicen, recorremos hasta gramos. Recorro un espacio, 2 espacios y 3 espacios. Serían entonces 1, 2, 3, aumento 3 ceros. Por eso me sale 9.000 gramos, ¿no es cierto? Inciso B, 4 decagramos, a miligramos. Decigramos estamos aquí. A miligramos. Recorre a la derecha 1, 2. Por eso tiene 400 miligramos, ¿sí? El C, 16 centigramos, aquí tenemos 16 centigramos, me pide a gramos, aumento a la derecha solo un cero, por eso me sale 160 miligramos. 18 kilogramos, aquí está el 18, 1, 18, ¿no es cierto? Me pide que vaya a gramos, recorro 1, 2, 3, por eso me sale 18.000 gramos. Inciso C, 45 decagramos, estamos aquí, 45, si anoto el 5 aquí, voy hasta centigramos, entonces voy 1, 2, 3, 3 espacios, por eso me sale 45.000 centigramos. Inciso F, 45 gramos, pero que va ahora a decigramos, de aquí a decagramos, está yendo de menor a mayor, entonces aumento, recorro, pongo 45 y recorro 1, y entonces sería 4,5 decagramos, ¿no? Y tenemos aquí 1.000 gramos a decagramos, aquí 1.000 sería 1, 2, 3, a decagramos recorro y me saldría aquí, entonces recorro un 0 y me queda 100 gramos, nada más. Bien, chicos. En los textos vamos a practicar mejor. En síntesis, para ver si han entendido cuáles son las medidas de capacidad y de peso, para diferenciar, debemos tener presente que una cantidad cualquiera puede ser medida con distintas unidades. Ahí tenemos las medidas de capacidad y de peso, ¿no? Peso y capacidad son unidades de medida. La unidad principal de las medidas de peso es el gramo y se escribe una G. En cambio, la unidad principal para medir las capacidades de un objeto es el litro y se escribe una L. Ahí tenemos el peso y la capacidad, ¿no? El litro es de la capacidad y el kilo es de peso. El gramo y el litro son unidades de medidas que nos permiten saber el peso o la capacidad de las cosas. No se olviden, el gramo, ¿no? Es el peso o la capacidad de los objetos. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado el tema. Gracias por su atención. Ya vamos a estar pronto, el miércoles ya nos vamos a ver en el Zoom. Hasta la próxima, solo nos quedan 2 días más y los voy a poder ver. Quiero verles así siempre felices, sonrientes, que estén siempre alegres porque ustedes son el futuro de Bolivia y llenan la alegría de la casa. Les deseo todo lo mejor, chicos. Hasta pronto. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Un beso grande. Chao, chao. Que les vaya bien.